10 asesinos en serie que nunca fueron capturados. Número 1. Jack el Destripador. En 1888, el barrio de Whitechapel en Londres se convirtió en escenario de uno de los casos criminales más famosos de la historia. Un asesino desconocido comenzó a atacar a mujeres durante la madrugada en calles oscuras. Las víctimas aparecían con heridas extremadamente violentas, lo que hizo pensar a algunos investigadores que el asesino tenía conocimientos de anatomía. Lo más inquietante fue que el criminal parecía desaparecer sin dejar rastro. Durante la investigación, varios periódicos recibieron cartas firmadas con el nombre Jack the Ripper, donde el autor se burlaba de la policía. A pesar de las intensas investigaciones y de decenas de sospechosos, nunca se logró identificar con certeza al asesino. Más de un siglo después, el misterio sigue sin resolverse. Número 2. El asesino del Zodiaco. A finales de los años 60, el norte de California fue escenario de una serie de ataques que rápidamente captaron la atención del país. Un asesino que se hacía llamar Zodiac atacaba a parejas jóvenes en lugares aislados. Después de algunos crímenes, el responsable enviaba cartas a los periódicos en las que describía los asesinatos y amenazaba con seguir matando si no publicaban sus mensajes. Muchas de estas cartas incluían complejos criptogramas o códigos que desafiaban a la policía y a la población a descifrarlos. Algunos de estos códigos tardaron décadas en resolverse, mientras que otros siguen siendo un misterio. A pesar de numerosas investigaciones y sospechosos, la verdadera identidad del asesino del Zodiaco nunca fue confirmada. Número 3. El hombre del hacha de Nueva Orleans. Entre 1918 y 1919, la ciudad de Nueva Orleans vivió una serie de ataques nocturnos que sembraron el miedo entre sus habitantes. Un asesino entraba en casas durante la noche y atacaba a las personas con un hacha, muchas veces usando herramientas que encontraba dentro de la misma vivienda. El caso se volvió aún más extraño cuando un periódico recibió una carta supuestamente escrita por el propio asesino. En ella afirmaba que no atacaría ninguna casa donde se estuviera tocando música jazz en una noche específica. Aquella noche, gran parte de la ciudad se llenó de música en casas y bares. Después de un tiempo, los ataques simplemente se detuvieron y el asesino desapareció sin dejar pistas claras. Número 4. El dibujante. En la década de 1970, San Francisco fue escenario de una serie de asesinatos que nunca se resolvieron. El responsable fue apodado el dibujante porque, según algunos testimonios, acostumbraba dibujar retratos de las personas que conocía antes de atacarlas. Sus víctimas eran principalmente hombres que conocía en bares o clubes nocturnos. La policía llegó a sospechar de un posible responsable e incluso hubo testigos que podrían haberlo identificado, pero el caso se complicó porque algunos sobrevivientes no quisieron testificar públicamente. Durante años, el caso quedó en el olvido, aunque décadas después las autoridades reabrieron la investigación con nuevas tecnologías. Aún así, la identidad del dibujante sigue siendo desconocida. Número 5. El asesino serial de Long Island. Durante varios años, en una zona cercana a Gilgo Beach, en Long Island, comenzaron a encontrarse restos humanos cerca de una carretera costera. Lo que al principio parecía un caso aislado se convirtió en algo mucho más inquietante cuando las autoridades descubrieron múltiples víctimas en el mismo lugar. Muchas de ellas estaban relacionadas con anuncios en Internet y desapariciones que llevaban años sin resolverse. El hallazgo generó una de las investigaciones más complejas en la región. Durante mucho tiempo el caso permaneció rodeado de teorías, sospechosos y especulación pública. Aunque hubo avances en la investigación con el paso de los años, el misterio sobre el responsable principal de todos los crímenes sigue siendo objeto de debate. Número 6. El monstruo de Florencia.
Durante casi 2 décadas, entre finales de los años 60 y mediados de los 80, varias parejas fueron atacadas mientras estaban dentro de sus coches en zonas rurales cerca de Florencia, Italia. Los crímenes tenían un patrón muy claro y generaron una enorme atención mediática en el país. La policía investigó a múltiples sospechosos y realizó varios arrestos a lo largo de los años, pero ninguna conclusión definitiva logró cerrar el caso por completo. La complejidad de la investigación y las múltiples teorías sobre posibles responsables hicieron que el misterio se volviera aún más famoso con el paso del tiempo. Incluso hoy, muchos consideran este caso uno de los más enigmáticos de la historia criminal europea. Número 7. El aniquilador de las sirvientas. En la década de 1880, la ciudad de Austin, Texas, fue sacudida por una serie de ataques nocturnos contra mujeres que trabajaban como sirvientas. El asesino entraba en las casas mientras las víctimas dormían y cometía ataques violentos que alarmaron a toda la comunidad. La prensa de la época cubrió intensamente los crímenes, lo que convirtió el caso en uno de los primeros ejemplos de gran cobertura mediática de asesinatos en Estados Unidos. La policía investigó numerosos sospechosos, pero ninguno fue condenado de manera definitiva. Con el paso del tiempo, el caso quedó sin resolver y aún hoy muchos historiadores lo consideran uno de los primeros misterios criminales modernos del país. Número 8. El asesino de los torsos de Cleveland. Durante la década de 1930, la ciudad de Cleveland fue escenario de una serie de crímenes extremadamente desconcertantes. Varias víctimas fueron encontradas en diferentes lugares de la ciudad, muchas veces sin identificación clara. La investigación fue dirigida por el famoso agente de seguridad Elliot Ness, conocido por su lucha contra el crimen organizado. A pesar de los esfuerzos de la policía, las pistas eran escasas y el caso se volvió cada vez más confuso. Hubo sospechosos y teorías, pero ninguna prueba concluyente logró resolver los asesinatos. Con el tiempo, el caso quedó archivado, convirtiéndose en uno de los misterios criminales más inquietantes de la historia estadounidense. Número 9. John Bebel. A finales de los años 60, en Glasgow, Escocia, varias mujeres fueron asesinadas después de haber pasado la noche en un conocido salón de baile llamado Barrow and Ballroom. Los testigos describieron a un hombre educado que hablaba frecuentemente de la Biblia y que había sido visto con algunas de las víctimas antes de que desaparecieran. Por esta razón, la prensa comenzó a llamarlo Bebel John. A pesar de los retratos hablados y de las numerosas investigaciones, la policía nunca logró identificar con certeza al responsable. El caso sigue siendo uno de los misterios más famosos en la historia criminal del Reino Unido. Número 10. El asesino de las noches de luna de Texarkana. En 1946, una serie de ataques contra parejas jóvenes ocurrió en zonas aisladas cerca de Texarkana, una ciudad ubicada entre Texas y Arkansas. Los ataques sucedían principalmente por la noche, cuando las parejas se encontraban dentro de sus coches. La prensa comenzó a llamar al responsable el fantasma de Texarkana debido a la forma en que aparecía y desaparecía sin ser identificado. Los crímenes provocaron pánico en la comunidad y muchas personas dejaron de salir por las noches. A pesar de la gran investigación policial y de varios sospechosos, el caso nunca se resolvió oficialmente y sigue siendo uno de los misterios criminales más conocidos en Estados Unidos. Sígueme para más terror. Gracias por ver.